El 9 de julio de 1816, una fecha determinante, la declaración de la independencia nacional en Tucumán. Quiero que hablemos de eso. Reflexionar sobre la historia argentina y específicamente los primeros años que abarca su nacimiento es realmente atrapante, porque es la instancia en donde va a emerger lo que hoy conocemos como República Argentina. Lo primero que tenemos que tener en claro es que hay un proceso de formación, no hay un suceso particular, único, exclusivo, por el cual se puede determinar la independencia argentina. Hay una serie de factores económicos, sociales, políticos que van a determinar ese cambio, esa transformación. Esa etapa fuertemente construida, que se inicia a partir del año 1810 hasta 1816, que va a ser el colorario por el cual se va a establecer la independencia. Y en ese marco, como decía, son muchos los factores que van a determinar esa explosión e implosión a la vez de crear un nuevo Estado. Estos factores que determinaron esta creación de lo que vamos a llamar después la República Argentina va a ser muy similar en toda Hispanoamérica, porque va a entrar en crisis un proceso de vinculación con Europa, con España, y va a dar lugar a la necesidad de crear un nuevo Estado a través de un nuevo gobierno, una nueva forma de Estado. Y ahí entrarán en conflicto ciertos intereses que van a dar lugar con el tiempo a lo que es la República Argentina. Pero específicamente el 9 de julio de 1816 va a ser el anclaje, el punto por el cual se va a tomar la decisión formal de formar un nuevo Estado. Un nuevo Estado que ya estaba en las mentes y en las ideas de los hombres de aquella época, ya tiempo atrás, y que posteriormente a ese 9 de julio se lo va a sostener en las luchas por la independencia. Y surgirán los ejércitos libertadores que lucharán por esta cuestión hasta pasado el año 1824. En esos tiempos, ¿qué rol jugaban las provincias del norte argentino? Las provincias en sí, tal como entendemos y conocemos hoy, no existían. Existían ciudades con jurisdicciones, las antiguas ciudades cabildos que tenían su propia jurisdicción, que estaban sometidos también a una subdivisión administrativa que venía de los últimos años del derecho indiano, que eran las división administrativa de las intendencias. Es decir, había ciudades reunidas en un sector, en un área geográfica llamada intendencia. Posteriormente, a partir de 1820-21, recién emergirán lo que hoy conocemos como provincias en el Río de la Plata. Pero como llamamos esas ciudades, o podemos llamar esas provincias como sector y área geográfica, cumplieron un rol determinante. No olvidemos que aquel fue un proceso de formación en donde participaban los representantes de aquellas ciudades en aquel congreso, y como también conocemos este proceso de formación, también había un proceso de fragmentación, razón por la cual las provincias litoraleñas no participaron en el Congreso de Tucumán, razón por la cual Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y las futuras regiones que van a formar nuevas provincias no participarán en lo que va a ser el Congreso de Tucumán, porque estaban comprometidas en otro proyecto, asociadas a otro ideario que estaba llevado adelante por José Artigas. En este contexto de fragmentación, solamente participaron en el Congreso de Tucumán las provincias que estaban fuertemente vinculadas al directorio. Y así fue que se decide en aquel 9 de julio tomar la impronta novedosa de construir un Estado distinto, las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomando su independencia y emancipación de todo poder extranjero. Vos sos un especialista en bucear en los procesos históricos en la República Argentina. Podemos arrancar la historia de nuestro país en 1810, si se quiere, aunque muchos años atrás ya se venía
discutiendo algún tipo de política, entre comillas. En perspectiva, ¿cuál es la mirada que tenés desde 1810, 1816 a estos tiempos en un rápido raconto, y sé que te pongo en un aprieto? Y todos los países, todos los estados tienen su propia impronta. No hay un estado que sea parecido o similar al otro. Cada uno va forjando su identidad, su forma de ser, su idiosincrasia política e institucional. Y la Argentina fue tomando su identidad de acuerdo a las pulsaciones que fue desarrollando a lo largo de su vida. Hay elementos que son propios y característicos de nuestra idiosincrasia política. La dicotomía puerto-interior, que va a marcar un pulso determinante en toda esta construcción de la argentinidad. Esa lucha entre federalismo y centralización en lo político, en lo económico, que van a ser cuestiones irresueltas, porque aquellas cuestiones irresueltas que marcó inicialmente la argentinidad en esta idea de construir un Estado, hoy por hoy no fueron resueltas totalmente. Aquellos viejos problemas de la Argentina incipiente, de la Argentina originaria, todavía hoy están irresueltos. Lo que queda pendiente, entonces nosotros, esta generación contemporánea, en reformular, reinventar y reconstruir aquella idea de hacer un país equitativo dentro del marco en donde la participación de todos los argentinos, no importa dónde estén, en qué parte de la Argentina, desde Jujuy, Cuyo, el litoral o la ciudad de Buenos Aires, tengan las posibilidades equitativas que puede dar el federalismo, que originariamente en este estado novedoso que va a arrancar en la Revolución de Mayo de 1810, va a pasar por la Organización Nacional durante todo el siglo XIX y la consolidación de la institucionalización en el siglo XX, todavía queda pendiente esta cuestión de los primeros pasos que fue dando la Argentina en pos de esa solución que era el tratamiento igualitario de todos los territorios que componen. Hemos avanzado muy poco, realmente, Dardo. No sé si coincidís conmigo, pero ese país centralista, esa macrocefalia se mantiene hoy por hoy. Las provincias más alejadas del centro seguimos sufriendo las consecuencias y el federalismo es una mera declamación. Es un federalismo virtual, un federalismo casi inexistente, muchas veces un federalismo de amigos, un federalismo en donde no cumple su rol determinante. Entonces es la gran materia pendiente desde los momentos iniciales de la Argentina. Y creo que hay que subsanarlo de una u otra manera. Y la historia sirve para eso, para saber los errores que se ha cometido y tratar de que esos errores no se vuelvan a repetir. Esa era mi próxima pregunta, te anticipaste justamente. ¿Para qué sirve la historia en el día a día de los argentinos, en este caso? Es importante conocer de dónde venimos, pero quiero que le digas a la teleaudiencia, ¿para qué nos sirve a nosotros en el día a día? En primer lugar, la historia nos sirve para explicar por qué pasaron las cosas que nos pasaron. Encontrar el sentido, encontrar la respuesta del por qué. Que la historia no es una ecuación aritmética, sino simplemente es la explicación de sucesos, de conductas que han tenido los pueblos. Y ese es el rol de la historia. Explicar por qué sucedieron. Y al tener la respuesta del por qué sucedieron, sirve como lección para los pueblos para no cometer esos errores que oportunamente pueden haber pasado. ¿Consultás con varios autores sobre el mismo tema? Permanentemente uno está investigando, hay vinculaciones a través de acontecimientos científicos y académicos que uno permanentemente hace, y además en el ámbito donde uno está, la universidad, exige esa interrelación de consulta y de intercambio de opinión que es imprescindible y necesario. La necesidad de tener opiniones distintas, diversas, hace que la nuestra sea mucho más rica y provechosa.